Hola viajeros soñadores, bienvenidos a este rincón donde no hacen falta maletas, ni facturar equipaje, ni discutir con la aerolínea por el tamaño de la mochila, porque aquí viajamos con la imaginación. Pondremos rumbo a Suiza, un país donde los relojes marcan el ritmo, los bancos son omnipresentes, el chocolate casi una religión y los paisajes parecen sacados de un salvapantallas de ordenador. En este programa vamos a hacer lo que más nos gusta, soñar con viajar. Pasearemos por pueblos de cuento, nos vamos a asomar a lagos de postal, subiremos a las montañas de Heidi y, por qué no, imaginaremos que entendemos perfectamente 4 idiomas a la vez. Así que acomodaos, ajustad vuestro asiento imaginario y dejad que este viaje empiece, porque aquí no solo hablamos de destinos, los soñamos juntos. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Hoy viajamos, como siempre, sin movernos del sitio, sin prisas, aunque en realidad sí, porque vamos a Suiza, y allí todo va exactamente a tiempo. Un viaje imaginario a un país donde los trenes llegan tan puntuales que da hasta respeto. El chocolate debería recetarlo la Seguridad Social y las montañas parecen tan perfectas que uno sospecha que alguien las plancha por la noche. En este programa no vamos a correr, ni a hacer colas, ni a calcular el cambio en francos suizos. Solo vamos a soñar despiertos, pasear por lagos tranquilos, perder la mirada entre picos nevados y fingir que sabemos pronunciar nombres imposibles sin trabarnos. Así que, viajeros soñadores, ajustad vuestra imaginación, dejad el estrés fuera y venid a dar este paseo sonoro por Suiza que haremos en compañía de nuestro invitado. Un país tan bonito que da la impresión que lo han diseñado para que lo visitemos, aunque sea en sueños. Antes de comenzar nuestro viaje imaginario, vamos a situarnos un poco. Suiza es un país ubicado en el corazón de Europa, conocido por su estabilidad política, su alto nivel de vida y una neutralidad que ha marcado su historia durante siglos. Es una confederación formada por 26 cantones, con un sistema político basado en la democracia directa, donde los ciudadanos participan activamente en las decisiones más importantes del país. A nivel social, Suiza destaca por su diversidad cultural y lingüística. Aquí conviven 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el italiano y el romanche, reflejo de su historia y de su posición como punto de encuentro entre distintas Europas. Es un país pequeño en tamaño, pero muy variado en tradiciones, paisajes y formas de vida. Económicamente, Suiza es una de las naciones más prósperas del mundo. Su economía se apoya en sectores como la banca, la industria farmacéutica, la tecnología, la relojería de precisión y, por supuesto, el turismo. Todo ello acompañado de una fuerte apuesta por la innovación, la educación y la calidad. Históricamente, Suiza ha sabido mantener su independencia y estabilidad en un continente marcado por grandes conflictos. Esa combinación de prudencia, organización y respeto por el entorno ha dado forma a un país que hoy es sinónimo de seguridad, orden y bienestar. Y después de esta presentación, al fin vamos a saludar a nuestro invitado, José López. Hola, ¿cómo estás, José? Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya, Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, José, que tienes una web muy bonita que se llama elviajemehizoami.com, un título también muy interesante, y que te dedicas, corrígeme si estoy equivocado, ya profesionalmente a la organización de viajes. ¿Es así, José? Sí, bueno, no exactamente a la organización. Yo soy blogger. Yo empecé en este mundo hace muchos años, cuando decidimos abrir, bueno, mi mujer, que de aquella era mi novia, y yo, el blog en 2013, elviajemehizoami.com. Todo empezó como un pasatiempo, no vamos a decir lo contrario, de algo que era nuestra afición y que nos unió como pareja, como es viajar. Luego, pues poco a poco
sin quererlo o sin buscar eso, empezó a dar un pequeño dinero, yo me seguí formando y fue un proceso natural hasta que en 2018 dejé mi trabajo y desde aquella me dedico a esto al 100%. Pero bueno, es importante decir que yo soy blogger. Nosotros vivimos las experiencias, las narramos y en tercer lugar conseguimos monetizarlas, pero no organizamos viajes como tal. Ajá. ¿Y alguna vez te has arrepentido de dejar tu vida profesional para dedicarte al viaje? No, en absoluto, porque la verdad bueno, pues de una persona que trabajaba en una oficina como yo, a gestionarte a tu manera y poder, bueno, pues como autónomo, trabajar los días que te apetece o en el horario que te viene bien, poder atender a mis hijas, pues la verdad no tiene comparación. Y eso que yo era un privilegiado, porque bueno, tengo que decir que yo trabajaba en una web de alquiler de apartamentos turísticos en Barcelona y cuando decidimos mudarnos a Málaga, que es parte de mi biografía, ya en 2014, que esto es el Paleolítico, mi jefe me ofreció trabajar desde casa y estuve desde 2014 hasta 2018, que ya dejé el trabajo trabajando desde casa y compaginándolo. Ajá. ¿Y te gustan el queso y el chocolate, José? Pues me gustan las dos cosas, pero soy más del team queso. Si preguntamos en casa, creo bueno, mi mujer es de los dos team, Gloria, y nuestras hijas, que tienen 4 y 2 años, yo creo que serían más del team chocolate. Pues entonces, con amigos del queso y del chocolate, nos podemos ir tranquilamente a Suiza a dar un paseo, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Cuántos países has visitado ya antes de hablar de Suiza? Pues mira, pues tengo un Excel allí perdido en alguna nube que voy actualizando de vez en cuando. Y la última vez que lo vi estaba rondando los 50. No está Pero en mal, el ¿eh? último año Ujú. hemos estado viajando en familia 9 meses por Asia y Australia, por el sudeste asiático y Australia, y durante ese viaje hemos añadido pues casi una decena más, entonces debo estar rondando los 60, pero te Bueno, confieso que no lo ajá. tengo al día. Antes de hablar de Suiza, ya hay una cosa que me está llamando muchísimo la atención. Vosotros viajáis en familia y lo hacéis además con dos niñas pequeñitas. ¿Cómo se hace ¿Sí? esto? Pues yo te diría que lo primero cambiando el chip y adaptándose a su ritmo, porque, bueno, pues cuando tú viajas solo, que yo he viajado solo, pues haces lo que quieres. Cuando viajas en pareja, tienes que ponerte de acuerdo con otra persona, lo mismo si vas en un grupo de amigos, pero cuando viajas en familia, el ritmo lo llevan las niñas, aunque ellas no lo sepan, y tú te tienes que adaptar. Pero bueno, una vez que te adaptas, y ya tienes más o menos claro el tipo de viaje, tiene que ser menos ambicioso, ver menos cosas, incluir actividades para ellas. Yo lo sigo viendo igual de bonito, Bueno, o estamos, más. estamos hablando de dos niñas, pero pequeñitas, pequeñitas. ¿Qué edad tienen? Sí, la mayor Candela tiene 4 años y medio, que para ella es muy Imagínate. importante decir Ujú. el medio, y la Sí. pequeña tiene 2. Pues ya es un mérito, ¿eh? Ir con una niña de 4,5 y otra con otra de 2. E incluso creo que hay un pequeño cuadrúpedo también por el medio. Sí, hay un pequeño cuadrúpedo, Tuno, pero bueno, Tuno no nos puede acompañar siempre. Por ejemplo, el año pasado en este viaje que hicimos de 9 meses por Asia y Australia, se quedó en casa, tengo un amigo que me lo cuida, no está pagado, si alguna vez lo escucha, gracias Iván. Pero, por ejemplo, este año que nuestro proyecto es viajar en la autocaravana, también tenemos una autocaravana hasta el verano, pues este año sí que por supuesto se viene con nosotros. Ujú. Bueno, vamos allá a Suiza, un país que tú has recorrido, como ya me estabas apuntando, en una autocaravana, y que yo le llamo el país del silencio. Y recuerdo una de las primeras veces que estuve en Suiza, que me llamó muchísimo la atención, que iba con otras personas, íbamos por la calle paseando y no se oía nada, absolutamente nada, hasta que de repente oímos dos voces, nos acercamos y eran dos personas que estaban hablando más alto de lo normal para Suiza y resulta que esas dos personas eran españolas. Realmente es un país muy silencioso, Suiza. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en que es un país tranquilo, viven de otra forma a la que vivimos nosotros. Pues este tipo de países de Europa pues se organizan de forma de que viven muy pegados a la casa, quedan más en las casas que en los bares, yo creo que nosotros somos más proclives a eso, y luego además, pues cuando quedan en un bar tienen una forma de ser
que no arman ruido. Yo no lo sé por qué, pero siempre nos pasa, estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, lo extrapolaría quizás a otros países de Europa, no Sí, solo a sí, hay Suiza, más. Sí. aunque quizás Suiza se acreciente incluso un poco más. Sí que es verdad que es un país muy tranquilo y son muy polite, como digo yo siempre. Sí, ciertamente. Hay más países en Europa que son bastante más silenciosos que los españoles y los italianos. Eso es verdad. Bueno, vamos a pedirte ya que nos des los primeros consejos para ir a Suiza. Por ejemplo, seguro de viaje. ¿Tú crees que es necesario un seguro para visitar este país? Para mí un seguro de viaje es imprescindible. Aquí pues bueno, al final yo siempre digo que al final no estás jugando contigo, estás jugando con tu familia y con la gente que te quiere, en el sentido de que todos los años, por desgracia, acabo viendo en el periódico alguna noticia de alguien de que estaba en un país lejano sin seguro, que estaba en un país lejano con un seguro que tenía muy poca cobertura médica y esa cobertura se ha acabado y al final pues llegamos a colectas, medios de comunicación o incluso hay pobrecito que no lo atienden sin entender que un avión medicalizado cuesta miles de euros y que el Estado, cada vez que una persona se queda tirada, no puede hacer eso porque si empezara a hacerlo, nadie compraría los seguros. Entonces yo, Team Seguro, sin duda alguna, y para Suiza también. Y en las comunicaciones, sobre todo para conectaros a Internet, ¿qué utilizabais? ¿Una tarjeta eSIM? Sí, en el caso de las comunicaciones, pues bueno, hay muchas empresas que te facilitan la telecomunicación. Yo recomiendo siempre llevarla comprada desde casa porque al final simplifica mucho el proceso y ya que al final vas a hacer un gasto, pues bueno, para unos días, pues yo creo que merece más la pena llevarla ya desde casa y nada más aterrizar el avión, encenderla que empezar a buscar allí, que sí que puede llegar a ser un ahorro, pero al final cuando llega a ser un ahorro es a partir de un mes de viaje. Para un viaje corto no merece la pena. Para los aficionados a los viajes en autocaravana, como es vuestro caso, hay muchas dificultades en Suiza para poder aparcar y acceder a las ciudades viajando de este modo. Pues vamos a ver, tiene peor, desde mi punto de vista no particular, esto ya es totalmente subjetivo, tiene peor prensa de lo que es realmente. Todo el mundo dice, uy, Suiza, eso, buf. Y yo la verdad que, vamos a ver, va por cantones. Sí que es cierto que en las zonas más turísticas la cosa se complica un poco. Tema aparcamiento. En Suiza, cualquier persona que llegue a un pueblo para aparcar, sea un coche o una autocaravana, se va a tener que rascar el bolsillo. Funciona así, nos puede gustar más o menos, pero hay lo que llamamos aquí en España el SARE, que le decimos en Málaga, normalmente se dice más la hora. Este estacionamiento limitado en la calle que tienes que pagar, hay una aplicación, tú te bajas la aplicación y tienes que pagar siempre. Por las noches se relaja un poco. Hay sitios que es gratis, hay sitios que tienen un tope, va cambiando. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en lo práctico? Pues la mayoría de los allí, la mayoría de los sitios dormimos en sitios con este sistema, ¿no? De pago por horas, que durante la noche suele ser gratis. Eso sí, empieza a las 6 de la mañana y en muchos sitios a las 6:05 ya está allí alguien controlando. Nosotros lo que hacíamos es que con la aplicación dejábamos pagado hasta las 8 por ahí. Era gratis hasta las 6, de 6 a 8 estaba pagado, el controlador venía y sin ningún problema nos íbamos a las 8. Días que conseguimos aparcar en una ciudad o en un pueblo sin pagar, estuvimos un mes y medio y contados. Días que fuimos a un camping, que la verdad que ya es un desembolso importante, también fueron pocos. Y días que conseguimos encontrar alguna zona, que también las hay, delimitadas para aparcar este tipo de vehículos vivienda, que sean gratuitas, no te voy a decir pocas, pero tampoco demasiadas, pero lo conseguimos varias noches. Quitando esto, mientras cumplan las normas, son una gente muy, muy maja y no te dicen nada. Me pasó alguna vez de aparcar en algún sitio que yo veía que era privado y a lo mejor una vez incluso estábamos dentro de la autocaravana que habíamos parado para mirar un mapa, y ese lo recuerdo siempre, y a los 5 minutos me vino un hombre indignado que por favor me fuera de allí. Le dije que estaba mirando un mapa y realmente es que le dio igual, le dijo que me fuera de su propiedad. Y dije, vale, vale, ya me voy.
Yo y mi maleta. Relatos para viajeros soñadores. No olvides dejar tus comentarios y regalarnos un me gusta. Y has citado los campings. ¿Son muy caros los campings, tanto para autocaravanas como para alquilar una tienda o un pequeño bungalow? En Suiza es un destino muy guay, vamos, sin focalizarlo tampoco en viaje en autocaravana, ¿no? Pero es un destino muy guay para viajar en autocaravana, porque allí yo realmente lo que vi más caro son el alojamiento y los restaurantes. Y la autocaravana te mitiga todo mucho. Si vamos a los campings, pues bueno, pues yo aquí en España vamos a poner una media de una familia como la mía, con la autocaravana, 2 adultos, 2 niños y el perrete, que el perrete incomprensiblemente a mí me da mucha rabia, pero siempre te cobran tus 3, 5 euritos por el animal, que el pobre no hace nada allí. Pues se puede ir a 35 o 40 euros y en Suiza pasa tranquilamente de 50, ya, yo diría que 60. Y yo te digo que nosotros no viajamos en julio y agosto, que sé que los precios suben. Has dicho 50 o 60 por día, entiendo. Exactamente, para una familia de 4 personas, autocaravana y el perrete. Y vamos, te especifico un poco más que era septiembre-octubre. Yo creo que en julio y agosto puedes subir 10 o 15 euros más tranquilamente. Seguramente. Bueno, estamos ya en Suiza. ¿Qué primera ciudad nos aconsejas para visitar? Pues a ver, si hablamos de ciudades, a mí al final yo creo que la que más me gustó fue Ginebra. Me parece una ciudad súper completa, que tiene el rollito este de oye, no me sale ahora, de la ONU, Sí, que le la da un Plaza de las puntito así. Naciones, ¿te refieres? Sí, bueno, además de la plaza, pues Mm. bueno, yo tuve la suerte que tengo, claro, que es complicado, organizan visitas allí, pero hay que reservarlas con bastante antelación. Yo tengo la suerte de que tengo un amigo trabajando allí y me hizo un tour por el complejo y la verdad que es una cosa, pues que es un proyecto inmenso. Yo no era consciente hasta que fui a Suiza de lo que significa la ONU. No pensaba que fuera un organismo tan grande, tan importante, que hubiera allí tantas personas y quizás, pues bueno, en el mundo este que vivimos hoy por hoy, que parece que los acuerdos estos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a tambalear, pues bueno, pues creo importante pues recalcar un poco el papel que hacen allí. Y aparte de esta Plaza de las Bueno, Naciones, sí. de la sede de los organismos internacionales como la ONU, ¿qué otras cosas nos aconsejas visitar en esta ciudad de Ginebra? Pues mira, a mí me gustó mucho que bueno, que yo creo que, claro, en Suiza, pues el precio, pues por suerte o por desgracia, pues ejerce un filtro. Y no sé, pues en los que ya tenemos una edad, ¿no? Yo tengo 43, pues yo recuerdo mis primeros viajes por Europa, pues fueron a principios de los 2000. Entonces yo veía ciudades, yo la primera vez que fui a ciudades como París, como Roma, Budapest, pues no estaban o sea, con el nivel de turistificación que tienen hoy en día. Que bueno, que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Yo soy plenamente consciente de que, bueno, de que el mundo cambia y de que quizás, pues incluso nosotros que nos dedicamos a esto, pues somos una pequeña o mediana parte de ello. Pero en Ginebra descubrí este tipo de ciudad en el que en cualquier bar de la ciudad tú estás allí y estás mezclado con gente local. No es no sé, por ponerte un ejemplo, que ahora yo vivo en Málaga, pues aquí en Málaga el centro de la ciudad en los últimos 20 años se ha evolucionado muchísimo y, claro, y tiende a echar a los malagueños para afuera. Pues Ginebra todavía conserva eso y tiene un casco antiguo muy bonito, tiene la catedral, es pequeñito, se recorre todo andando y la verdad que me sorprendió gratamente, pero sin duda a lo mejor fue recordar esos viajes que hacía hace 20 años en los que no había tanta gente en los sitios. Bueno, viviendo en Málaga tienes la ONU en la calle Larios, ¿no? No hace falta ir a Ginebra. Ah, están también ahí, pues me lo estás diciendo tú, no lo sabía. Me refiero a que hay tanta gente de Ah, tantos bueno. países, tanto turista, que parece la ONU, la calle Larios de, Ay, de vale, Málaga, vale, ¿no? perdona. Me refería a Eso esto, sin ¿no? duda,
sin duda alguna. Es que pensaba que había aquí una oficina y la verdad que sé, o sea, sé que tienen varias distribuidas por Europa, pero no, pero vamos, que en Málaga no sabía. Sí, Calle Lario se ha convertido en eso, por suerte o por desgracia, ¿no? Pues es la ONU, sí. Ujú. Bueno, si te parece, hablamos un poquito, si nos puedes contar algo del casco antiguo de la zona medieval de Ginebra. ¿Qué te ha parecido? ¿Puedes describirnos un poquito cómo es? Pues me pillas un poquito, pero bueno, lo intento. A ver, el casco antiguo de Ginebra es pequeñito. No es una zona en la que encuentres está bastante remodelado, no encuentras una barbaridad de edificios, las típicas casitas que vemos aquí todavía en muchos pueblos de España, pero sí que hay varios edificios representativos. En uno de ellos hay un museo municipal que sí que reflejan fielmente pues cómo eran las casas allí en esa época. Y luego, pues bueno, el edificio principal sin duda es la catedral, que se puede subir a la torre y desde lo alto de ella sí que ves con bastante facilidad pues la zona, que no es demasiado grande, que veías que al final la Ginebra medieval eran cuatro gatos y se ve perfectamente pues el trazado de las calles, que es muy diferente pues a las grandes avenidas que hay detrás. Siempre allí pegadito al lago Le Mans, que es bueno, que es el corazón de la ciudad. No sé si tuvisteis ocasión de pasear por el barrio de Legrot, el que le llaman el barrio de los Pitufos. Sí, sí, pues bueno, te voy a ser sincero, en otra visita anterior sí que estuvimos por allí, en otro tipo de viaje, pues menos familiar, en el cual pues tienes tiempo de ir pues por los barecitos estos que te apetecen, perderte allí una tarde entera tomando cervezas, etcétera, etcétera. Mis recuerdos son de ese viaje. Recuerdo una tarde muy buena allí, que hicimos mogollón de fotos porque los edificios están muy bien decorados, etcétera. Pero si te soy sincero, eso hace ya bastantes años, en esta última visita que fuimos con las niñas, pues no vimos ir a pasar la tarde allí. Bueno, pero veo que lo recuerdas perfectamente, es las Sí, casitas de totalmente. colores y todo esto, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, es una zona, la verdad, preciosa y por lo menos de aquello que ya te hablo de hace 10 años, estaba súper bien ambientado y es un sitio que sin duda que vamos, que yo al que vaya a Ginebra se lo recomiendo. ¿Cuántos días crees que hacen falta para visitar Ginebra? Pues yo creo que es una ciudad, te diría que flexible. Porque yo creo que en 2 días, si tienes una escapada de fin de semana, va un poquito justo, pero la puedes ver. Para mí lo suyo serían tres o cuatro. Yo creo que con tres vas bien, pero incluso, claro, tiene también museos, ¿no? Eh, Recuerdo el Museo del CERN, que está en los alrededores, que eso se lleva una mañana. Nosotros sí que fuimos a eso esta última vez. Que entonces, pues aún tranquilamente, si quieres llevar un fin de ese, o sea, un viaje tranquilo, incluso 4 días, puedes echárselos bien. Has citado el CERN, el Centro de Investigación Científica, que es bastante impresionante, ¿no? ¿Os gustó? Sí, sí, la verdad, la visita estuvo muy bien. Y además tiene la ventaja, claro, nosotros ahora ya que tiramos un poquito por el turismo familiar, pues es de estos sitios que tú puedes ir allí y encuentras muchas cosas interesantes para las niñas y claro, te estoy hablando de niñas pequeñas, que si ya tienes hijos que rondan los 10 años, mucho mejor, pero sin llegar a ser un sitio que deje de ser interesante para los padres, porque eso en el turismo de familia, pues es un tema recurrente, que claro, al final nos tenemos que adaptar a todos, pero hay pocos sitios en el que al final, pues, no hay pocos, hay muchos, pero que muchas veces haces actividades que ya están exclusivamente dedicadas para niños. Y el CEM es una actividad, pues como ponían los juegos estos que veíamos de críos, ¿no? De 1 al 99. Ujú. Y después de Ginebra, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué otra ciudad te llama la atención y recomendarías para visitar en Suiza? Pues a ver, yo creo que Suiza realmente es un país muy de naturaleza, ¿no? Supongo que hablaremos después. Pero a Ujú, mí sí. de la ciudad que más me gustó fue Ginebra. Estuvimos también en Zúrich y la verdad que bueno, nos gustó. Tenía ahí, volvemos al Team Chocolate, está la fábrica de Lindet
quizás tiene más sitios bonitos que visitar que Ginebra, tiene incluso más museos, pero yo particularmente no conecté. Y luego estuvimos en la capital, en Berna. No, sí, es Berna, sí, sí, Sí. que ahora me hacías dudar. Y sí, es la capital. Y la verdad que, bueno, tiene un centro histórico que es bonito, pero sin duda estaría en el top 3, sería la tercera. Bueno, Zúrich, que has mencionado, es una ciudad, entiendo el comentario que has hecho, porque es una ciudad un poco particular, un poco especial. Hay que decir que, aunque Suiza parece un país tranquilo, Zúrich es una de las ciudades más liberales y con mayor nivel de vida del mundo, y también de las más caras. De hecho, es la tercera ciudad más cara del mundo. Como curiosidad podemos decir que alquilar un apartamento en el centro de Zúrich, un apartamento con un dormitorio, cuesta alrededor de 2.600 euros. Es una ciudad muy, muy cara. Supongo que lo habéis apreciado, ¿no? Cuando estuvisteis allí a la hora de tomar algo, de comer o de pasear Pues simplemente. sí, sí, o sea, se nota. Es un poquito, lo que me llevo de Suiza es que es un poquito, pues como puede pasar en España, en otros muchos países, que las ciudades, las capitales, las ciudades más importantes, pues el precio de todo sube. En Zúrich sí que nos dio la sensación de que todo era incluso un poco más caro. Yo tengo allí unos conocidos, quedamos un día para cenar, fuimos a un restaurante medio que, tampoco nada espectacular, y pagamos, pues no recuerdo, pero salimos a cerca de 100 euros por cabeza al cambio, que al final es una barbaridad. Y ellos realmente nos dijeron que viven allí, que salen poco. Pero no, realmente no porque ellos trabajan allí, llevan allí viviendo muchos años, no realmente porque no puedan pagar, sino porque es que es tan caro que les quita las ganas en el sentido de que les parece un robo, que prefieren ahorrar un poquito, quedar en casa, beberse una buena botella de vino en casa y luego cuando se van de vacaciones, desfasar un poco más el gasto. No sé, yo la verdad es que eso me ha sucedido en pocos sitios, pero quizás Zurich y Singapur pues no han sido dos de ellos. Yo recuerdo en Zúrich una consumición, un vasito de vino, un refresco, era exactamente el doble de lo que te costaba en el centro de París, que tampoco es una ciudad muy económica. Pero Zúrich es bastante exagerado. De hecho, ya como dije hace un momentito, la tercera más cara del mundo. No, sí, me lo creo sin duda. ¿Y alguna otra cosa os llamó la atención de Zúrich? Pues te diría que lo que tú has indicado, o sea, que pese a que sea muy cara, la calidad de vida que hay allí, veías también una ciudad tranquila, que no está tomada por el turismo, que tiene barrios súper chulos. Y volviendo un poquito a esta familia tiene hijos también, son españoles y no se plantean volver a España porque dicen que al final estar ahí, pues lo ven como una inversión de futuro a sus hijos. Estuvimos en un centro lúdico y que eso pues es gratis. Y claro, y tú lo ves y dices, es increíble lo que tienen allí y es todo gratis. Los parques públicos son increíbles, también son gratis. Hablo de parques infantiles que tienen una cantidad de columpios, de juegos y que no sé, pues que también pues a la hora de vivir allí pues que bueno, que tienes que poner en la balanza pues el tema del ocio, que sí que es verdad que el precio es disparatado, con otro tipo de servicios que en Suiza se prestan muy bien y son gratuitos. Muchos museos también son gratis. Entonces, no sé, pues es un poco ponerlo en la balanza. Hay cosas que son muy caras, por supuesto, pero también hay otras que son gratis que son maravillosas. Una visita que os recomendamos es la de la Universidad de Zúrich, una de las más prestigiosas de Europa, y la número 89 del mundo. En ella estudiaron Albert Einstein, la política y activista Rosa de Luxemburgo, la física y matemática Mileva Mari, Max Borg, Premio Nobel de Física, Willem Röntgen, Premio Nobel de Física, descubridor de los rayos X, Albert Hofmann, químico que estudió los efectos psicodélicos del LSD, el actor Maximiliano Schell, y Rudolf Hess, Premio Nobel de Medicina, entre otros muchos.
Bueno, yo creo que vamos a dar un cambio en la conversación y nos vamos a ir a algo que me parece que te gusta, José, que es la naturaleza. Hablamos de la Suiza rural, de la Suiza de montaña. Encantado, porque eso para mí es la verdadera Suiza. Pues vamos allá, te dejo la palabra. Pues bueno, o sea, Suiza es un espectáculo natural. Tiene kilómetros y kilómetros de zonas rurales en las que hay de todo, desde pueblecitos de montaña, que bueno, son pueblos que están allí, no me dio la sensación de ver otras cosas, el paisaje que puedes ver en España, en otros puntos de Europa, incluso de que los pueblos estén abandonados. Allí un pequeño núcleo rural, tú lo ves que hay poca gente, pero ves todo perfectamente cuidado, construcciones nuevas, y todo está bien mantenido. Entonces, pues eso le da como una homogeneidad al país que me llamó mucho la atención. Y luego, pues los paisajes naturales. Bueno, sin desmerecer lo que tenemos aquí, que el Pirineo de Huesca la gente no lo conoce y es espectacular, pero es un nivel genial. Además, está todo muy bien adaptado para que tú en general, pues bueno, o sea, en general, me refiero al público en general, incluso vuelvo a insistir en el tema, una familia con dos niñas pequeñas como es nuestro caso, pues pueda llegar a bastantes sitios que bueno, que en otros lugares son inaccesibles. Esto empieza a crear debate ya, ¿no? Porque se dice que tampoco hay que poner un teleférico que llega a la cima de todas las montañas, ¿no? Pero bueno, para mí, pues es una cosa muy fácil para viajar, con unos paisajes espectaculares y que por suerte, pues tiene unas facilidades que permiten que todo el mundo lo vea. ¿Qué lugares nos recomendarías para conocer esta naturaleza, estos paisajes alpinos de Suiza? Pues a ver, hay un poquito de todo por todos los sitios. Empezamos, pues quizás por el top, que además, mira, es el nombre, ¿no? El Top of Europe, el Jungfrau. Pues bueno, es como un complejo que está en lo alto de una montaña. Es el teleférico más alto de Europa, no recuerdo ahora mismo la altitud. Entonces tú para llegar allí tienes que coger varios remontes y lo último es un tren cremallera que va por un túnel que está literalmente picado en la roca. Fue una obra de ingeniería espectacular, tiene más de 100 años. Y bueno, yo fui en el mes de septiembre y cuando tú ya sales del tren por la parte de arriba te dejan en un sitio que está totalmente congelado. Allí han montado ya un complejo que, bueno, que quizás sobran muchas cosas o no, ya hay debate, pero bueno, a mí la idea de hacer un sitio accesible para todo el mundo a esa altura me parece espectacular. Y así, Eh, sí, sigue, perdona. dime. No, te iba a preguntar algún pueblecito especialmente atractivo para poder ver. Pues mira, pueblecitos, ahora mismo, uf, ahora mismo no me acuerdo exactamente del nombre, pero espérate a ver si voy haciendo memoria. Mientras te explico el concepto, Es que porque yo creo que lo tienen más. unos nombres en Suiza que es difícil Sí, acordarse, no te bueno, preocupes. bueno, era peor en Islandia, pero bueno, en Suiza algunos países se También los es traen. verdad, sí. Pero bueno, el concepto que hay allí es que, claro, nosotros tenemos un concepto de que, bueno, hay algún sitio en Asturias al que no llega una carretera, pero nosotros tenemos el concepto de que hay que llegar a los pueblos por carretera. Allí, a los pueblos se llega en muchos, solo se llega caminando o desde hace pocos años por los remontes. Entonces, pues hay un montón de pueblecitos en los que no ves un coche, que son incluso pueblos que no te hablo de núcleos de 3 casas, núcleos que tienen bastantes casas, a los que solo se llegan por los remontes, que incluso vive gente allí, que trabajan, etcétera, etcétera. Y la verdad que me gusta mucho, o sea, de allí ese tipo o sea, ese rural. Por la zona más mítica, el valle este donde todo el mundo va a parar, que es, ahora mismo, joder, se No, me no ha te quedado preocupes, ahí. no te preocupes. Pues hay dos laderas y no, pues en una de ellas hay dos o tres pueblos y en el otro, y en la otra, pues hay también dos.
Pero bueno, por toda Suiza, incluso por la zona, por otras zonas que visita menos gente, como el Valle del Sassfee o incluso Zermatt. Zermatt es uno de los top de Suiza y también es un sitio que no hay coches. Entonces, para mí eso es la característica principal que hace estos pueblos diferentes. Luego, al final no son pueblos que tú digas son preciosos, los pueblos de montaña, porque son pueblos de montaña. Pero la verdad que tienen un encanto pues especial. Y especial es también esa sensación, me imagino, de estar en un lugar en el que ni se ven ni se escuchan coches, ¿no? Sí, sí, la verdad que es eso, que Es tú como si dices, nos oye, faltara algo en los sentidos, ¿no? Cuando estás en un sitio que no ves ni oyes un coche, dices, me falta algo, ¿no? Hay un claro, es ruido que que no yo estoy creo que escuchando. exacto, que yo creo que nosotros tenemos ya eso tan interiorizado que nos parece complicado pues llegar a ver eso. Oye, que luego hay otros pueblos que son, también hay hombre, a lo mejor son más famosos los pueblos para que lo escuches alguna idea, los pueblos de Alsacia, en Francia, etcétera. Hay pueblos con construcciones muy similares, se me viene a la cabeza Gruyères, que además del queso, pues bueno, es un pueblo muy pequeñito, que es toda una postal, vamos, de arriba abajo, entras, hay una placita, casas a un lado y a otro muy turístico en ese caso ya, quizás, pues bueno, ahí ya sí que ha llegado el turismo de masas, ¿no? Y todos son tiendecitas de souvenirs, bares, etcétera. Luego, pues sigues paseando un poquito, llegas al castillo que está en lo alto, puedes bajar por la parte de atrás, incluso hay varios trekkings cortitos. Y eso sí que es un pueblo de postal, y en Suiza hay más pueblos así. No, pero a mí quizás, aunque no sean tan bonitos a simple vista, pues me llamaron más la atención estos pueblos de montaña de los que te he hablado antes. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Si has citado Gruyère en el cantón de Friburgo, y ya de paso vamos a aclarar una cosa, porque hay una expresión muy común que es tiene más agujeros que un queso de Gruyère, cuando el queso de Gruyère no tiene agujeros. Se confunde con el elemental. El elemental es el de los agujeros, no el Gruyère. No sé de dónde viene esta expresión errónea que se escucha muy habitualmente, ¿no? De los agujeros del Gruyère, cuando no los tiene. Pero bueno, José Manuel, un ejercicio ahora un poco de intimismo. ¿Cómo es estar en una autocaravana y despertarse por la mañana y ver esas cumbres de los Alpes? Pues eso no te puedo decir otra cosa, es maravilloso. En Suiza, volvemos un poquito a lo que te he dicho al principio, pues es un país que quizás no hay tanta libertad como en otros a la hora de buscar dónde dormir, pero bueno, pagando un poco, pues encuentras unos sitios espectaculares donde pasar la noche. Y bueno, pues eso ya pues es espíritu de autocaravana. Hay gente que prefiere más sitios, parkings con más servicios. Nosotros particularmente pues preferimos el contexto, ¿no? Pues no, nuestra autocaravana es autónoma, no necesitamos electricidad porque tenemos baterías y placas solares. Entonces, pues siempre que encontramos un sitio así en el que podamos estar solos o con poca gente y disfrutar de los paisajes, vamos de cabeza. Y en Suiza, insisto en la idea, se encuentran más de los que la gente cree, pese a que la legislación es bastante restrictiva. Bueno, ¿y qué otra cosa de Suiza podríamos comentar? Qué otros lugares nos aconsejas? ¿Qué otras actividades podríamos hacer? Cuéntanos algo más de este país. Pues bueno, pues del turismo de montaña de Suiza, pues yo creo que no hay que hablar. Ahora en invierno, pues hay kilómetros y kilómetros para quien quiera practicar deportes de nieve. Y cuando el tiempo mejora, pues claro, muchas de estas rutas pues se convierten o sea, estas zonas, perdón, se convierten en rutas de senderismo, hay vías ferratas, bueno, hay un mapa de Suiza con todas las rutas que hay señalizadas, que es una auténtica barbaridad. De hecho, nosotros con las limitaciones que tenemos, ¿no? Pues al ir con dos niñas pequeñas, pues hicimos unas rutas preciosas. Los teleféricos te lo facilitan mucho porque en muchos casos, pues hay una subida, te la quitas con el teleférico y luego puedes disfrutar del lugar con ellas sin hacer un esfuerzo demasiado grande y luego volver a bajar. En ese sentido está muy bien. Incluso hay parques infantiles en altura
que es increíble los tinglados que tienen montados allí. Entonces, pues es un país muy atractivo para practicar, o sea, para practicar, no, para vivir en la naturaleza durante todo el año. ¿De Europa es uno de los países que más te ha gustado? ¿O hay otros que te gustan más? Yo no soy mucho de hacer rankings, pero en este caso te diría que sí. También te digo que quizás, pues yo te hablé un rato de estos primeros viajes que empecé a hacer hace 20 años, etcétera, etcétera. Y íbamos pues fueron viajes cortitos y principalmente visitábamos capitales. Hay muchos países de Europa en los que prácticamente solo he estado en la capital. De hecho, este año vamos a viajar en la autocaravana durante 7, 8 meses por Europa porque queremos cubrir este déficit. Perdona, has dicho 7 u 8 meses. Sí, nos No vamos, está bueno, mal, ahora José Manuel, no está mal. sí. Caramba. Sí, este año nos toca eso. Nos vamos a Marruecos ahora en el mes de febrero y luego ya entre marzo y septiembre la idea es estar dando tumbos por Europa. Queremos llegar a los países nórdicos en verano, que prácticamente no los conocemos. Pues os deseo un muy buen viaje porque la experiencia va a ser espectacular, tantos meses fuera de casa recorriendo el mundo. Sí, sí, la verdad que pinta bien. No te voy a decir lo Desde luego contrario. que pinta bien. Bueno, no hemos hablado de una cosa muy importante en Suiza, se me había olvidado a mí, que son los preciosos lagos que tiene. Sí, no te puedo decir lo contrario desde lagos bueno, de ciudad, como el lago Alemán, que has leído brevemente, de Ginebra, y luego pues por todo el país hay lagos y bueno, a mí se me viene ahora a la cabeza la zona de las cataratas del Rin, que allí sí que estuvimos comiendo una tarde en un lago espectacular que no salía en ninguna guía, lo encontramos. Nos estuvimos dando un baño a mediodía, que todavía hacía un poco de calor, y ya no hicimos una barbacoa, porque allí en Suiza otra de las cosas que hay es que a cada paso te encuentras los áreas recreativas, ¿no? Que les llaman, lo utilizan la palabra alemana, ahora no recuerdo exactamente cómo les llaman, pero es una palabra alemana que cuando tú la tienes localizada lo pones en Google Maps y te aparecen a cientos, pero claro, no es el área recreativa que nosotros pensamos aquí, es una área recreativa con barbacoas, con baños, con leña y es todo gratis. Ujú. Curioso. ¿Y os habéis montado mucho problema con los idiomas? Porque Suiza en esto es un poco también un poco peculiar. Hay zonas de habla Mm, alemana que no les gusta hablar francés, zonas de habla francesa que no les gusta que les hablen en alemán. Es un poco particular. Se ve diferente. Yo la verdad que no fui plenamente consciente, ¿no? Hasta estar allí, pero ves mucha diferencia entre la parte francesa y la alemana y yo añadiría incluso la italiana, que También. aunque es más pequeñita, también está bastante marcada. Pero bueno, al final pues es un sitio que con el inglés pues puedes ir perfectamente a cualquier sitio. Yo siempre lo digo, que queda un poco feo, pero es que es la realidad, ¿no? Que yo en el sitio donde más extranjero me he sentido en la vida es en Francia, porque yo no hablo francés y allí es que hay un gran porcentaje de población que no habla ni papa de español ni papa de inglés, entonces pues sí que resulta complicado, pero aún así te digo que hoy por hoy con la tecnología esa barrera ha evolucionado muchísimo en los últimos años. De hecho, hay aparatos ya de traducción simultánea que tú hablas y se lo pones a la persona con la que estés enfrente y traducen al instante y trabajan en 20 o 30 idiomas. Pero bueno, si no hay eso, con el Google Translate, perdón, también nos apañamos. Muy bien, José Manuel, pues te voy a pedir si quieres dar los datos de contacto por si algún oyente quiere ponerse en comunicación contigo para pedirte consejo o algún dato para los viajes y de paso para que sepan a dónde vas, para que puedan ver tus fotografías y las publicas en redes sociales. ¿Tienes algún dato de contacto que se pueda facilitar? Sí, nosotros siempre, bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que en todas las redes sociales son @el viaje me hizo a mí, que bueno, pues estamos allí siempre bueno, pues para cualquier persona que pueda sentir la inquietud, hacernos una consulta.
pues le contestamos encantados. También nos pueden escribir por email, info@elviajemizombi.com. Y bueno, pues decir que en las redes sociales tenemos bastante contenido, sobre todo en Instagram, pero que nosotros, ante todo, somos bloggers. Empezamos con el blog y es en el medio que nos sentimos más cómodos. Y que bueno, que nuestro blog, pues que hay pues casi unos 600 artículos escritos que vamos actualizando a menudo, pues de países de los 5 continentes, sobre todo, pues del sudeste asiático y de Europa, en los que más o menos hemos estado. Pues yo lo recomiendo, elviajemehizoamí.com, para entretenerse con relatos de viajes muy interesantes de José Manuel López y su familia. José Manuel, te voy a hacer otra invitación. Cuando regreséis de ese larguísimo viaje de varios meses, vamos a quedar otra vez para que nos cuentes cómo fue todo, ¿te parece? Pues no hay ningún problema. Estaré encantado de compartirlo de nuevo. Pues yo os deseo que tengáis un viaje excelente, que lo paséis muy bien, que acumuléis experiencias preciosas y que todo vaya muy tranquilo. ¿De acuerdo, José Manuel? De acuerdo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, por habernos contado cosas de tus experiencias en Suiza. Y lo dicho, espero que cuando volváis de ese viaje volvamos a conversar. De acuerdo, pues muchas gracias, Ricardo. Un saludo, José Manuel, a la familia, a las niñas y a tu esposa, y que os vaya muy bien. Hasta la próxima. Venga, gracias. Y hasta aquí llega nuestro viaje de hoy por Suiza, viajeros soñadores. Un viaje sin maletas, sin prisas y sin revisar el reloj, aunque estemos hablando del país de los relojes. Espero que este paseo imaginario os haya despertado las ganas de seguir soñando con nuevos destinos, de esos que se guardan en la mente hasta que un día se hacen realidad. Si os ha gustado este episodio, os invito a suscribiros al canal para seguir viajando juntos y, por supuesto, a dejar vuestros comentarios, porque cada vez que me escribís es como si me estrecharais vuestra mano. Recordad que viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Gracias por acompañarme una vez más. Seguid soñando, seguid viajando, porque todo gran viaje empieza siempre en la imaginación. Hasta el próximo destino.